Bueno, saben que estamos con el Padre Nuestro y hoy vamos a hablar de la siguiente frase que Jesús oró. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, hoy, date cuenta que el Señor ya habló en esta frase: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fácilmente podemos descubrir que el Señor estaba hablando del perdón. Y era algo muy normal que Jesús en esta oración hablara del perdón, porque estamos hablando del hombre del amor, del hombre de la misericordia. Era normal que él hablara del perdón, pero date cuenta que no solo habló del perdón divino y humano, sino que mezcló el amor divino y el amor humano, porque dijo: perdónanos como nosotros perdonamos. O sea, estaba hablando del perdón divino hacia nosotros, de la misma manera que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Date cuenta que dice perdona nuestras deudas, porque nosotros hemos contraído deudas con Dios. A Dios le debemos la vida, el sol, la luz, los pulmones, la respiración, la salud, la familia, los hijos, la mujer, el dinero, la vida y la muerte. Todo se lo debemos a Dios. Incluido, por supuesto, está la fe, la gracia, la misericordia, el perdón y la vida eterna. Le debemos a Dios todo. Entonces hemos contraído deudas. Por eso dice: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Quién es un ejemplo claro, aparte de Jesús, de perdón en la Biblia para vosotros? Alguien que os recuerde que le hayan hecho mucho daño, aparte de Cristo, y que haya perdonado. ¿Quién? José. Es el que tengo apuntado. José es un ejemplo claro del perdón hacia nuestros semejantes. José es un ejemplo claro de cómo el cristiano debe de comportarse. Quiero aclarar algo. Siempre se enseña que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía a morar en el corazón. Y es verdad, eso está escrito, que no venía a morar. Pero creo que había nuevo nacimiento. Porque es imposible que un hombre llegue a perdonar si no tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no estaba dentro, pero estaba al lado y transmitía la vida de Dios al espíritu del hombre. José es un ejemplo claro del perdón divino. ¿Ustedes saben lo que le hicieron a José? ¿Qué le hicieron a José? ¿Le vendieron quién? Sus hermanos. Además, ¿por qué paras? No, tú sigue y escucha. Tú ministras conmigo, Enrique, la gloria del Señor. El coro para y tú sigues ministrando. Cuando Jacob estaba a punto de morir y al bendecir a sus hijos, cuando habló de José, dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura. O sea, no se amargó, porque hay gente amargada. Dice, le causaron amargura. Le asatearon. O sea, usaron flechas contra él. No eran físicas, eran flechas de dolor, de traición, de burla. Le asatearon, le aborrecieron los arqueros. Porque mira, hay flechas que se escapan. Palabras, situaciones que nos atrapan. Y puede pasar, ¿verdad? Pero no era una flecha sin querer. Le he dado, José. Dice, le aborrecieron los arqueros. O sea, eran flechas tiradas hacia él.
Eran flechas destinadas a José. Flechas que se afilaron para destrozar el corazón de José. Y no es lo mismo que yo te lance una palabra inconscientemente a lanzarte una palabra con conciencia para herirte. No es lo mismo tirar una flecha a la aventura y que te dé a ti en medio de toda la multitud, a que yo la flecha la haya preparado para ti. ¿Verdad? Es diferente. Y Jacob dice, le causaron amargura, le asatearon y le aborrecieron los arqueros. Pero ahora dice, mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Es decir, a José fueron a por él. Como se suele decir, a veces nosotros tenemos un espíritu maniático. Creemos que todo el mundo va contra nosotros. Y no es así. Tenemos un espíritu de sospecha. Este me ha dicho, este me ha hablado, este me ha mirado. No te está mirando nadie, no eres la última Coca-Cola del desierto, no eres el ombligo del mundo. Tenemos un espíritu de sospecha, pero a José fueron contra él. Y nosotros, teniendo este espíritu de sospecha, tenemos un espíritu de rencilla contra la gente. En cambio, José, que iban contra él directamente y que iban a hacerle daño, le vendieron sus hermanos. ¿Sabe lo que puede producir eso en el corazón de una persona? Imagínate, lo que puede producir en el corazón de una persona, que tus propios hermanos te vendan. No estamos hablando de forasteros, de gente que no te conoce o de gente que te acaba de conocer. Gente que se ha criado contigo. Además, es el menor de la casa. Le han visto nacer, le han visto crecer, le han enseñado a andar, le han enseñado a decir padre Jacob y madre Raquel. Es impresionante cómo este joven ha crecido entre 10 hermanos mayores. No es el primero, es uno entre 10 mayores. Y los 10 mayores le cogen envidia, una envidia atroz, como suelo decir, la envidia más sutil, ponzoña, secreta, peste oculta, tramadora de engaño, madre de la hipocresía, origen de las polillas, gusano destruidor de la santidad. Fue la envidia la que hizo que Satanás se rebelara contra Dios en el cielo, porque quiso ser semejante al Señor. Fue la envidia luego aquí en el Edén quien envidió la vida del hombre y hizo que se rebelara contra Dios. El primer asesinato de toda la historia lo cometió la envidia. El primer asesinato, Caín envidió a Abel, le tuvo envidia, y la envidia es atroz. Eso debemos de quitarlo de nuestro corazón, debemos de quitar de nuestro sentimiento, de nuestra alma, y aborrecer ese pecado con todo nuestro corazón. Es un pecado que Dios aborrece, es un pecado que Dios desecha, es un pecado que a Dios no le agrada. El salmista Asaf dijo: yo tenía envidia de los impíos, tenía envidia de aquellos que prosperaban, porque no tienen congoja ni tienen penas, y yo que intento limpiar mis manos no tengo dinero. Dice el salmista: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Los has puesto para resbaladeros. ¿A quién tengo yo en el cielo si no es a ti, Señor? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Era como una bestia delante de ti que no entendía. Es así, la envidia hace incluso que tomemos envidia de los impíos que no tienen al Señor, que el reino de los cielos no es su herencia. ¿Puede habitar la envidia en el corazón de un hijo de Dios? Puede habitar, y la envidia puede hacer mucho daño. Yo podría decir: Jehová reprenda la envidia, pero la envidia no se reprende, es un fruto de la carne. Es verdad que hay espíritus impuros que bajo la plataforma de nuestra vieja naturaleza la usan para
llevarnos a pecar más y a envidiar más, pero es algo que nace de nosotros, que debemos de negarnos, que debemos de matar en oración, porque no solo ofende a Dios, es que carcome tus huesos, te hace daño a ti, te rompe la comunión con Dios. Por eso, por amor a Dios y por amor a tu comunión con el Señor, rompe con ese pecado, sacrifícate para Él, dile que no y deja que gobierne el amor de Dios en tu vida. ¿Puedes imaginar a aquel niño vendido, arrastrado? Le vendieron por 20 monedas de plata. ¿Sabes quién fue parecido a él? El Señor Jesús, que le vendieron por 30 monedas de plata. José y Cristo eran muy parecidos. Los dos eran hijos amados de su padre. Los dos fueron vendidos por sus hermanos. Los dos fueron vendidos por monedas de plata. Los dos fueron a Egipto. Los dos eran rey. Los dos se casaron con una gentil. José con una gentil y Cristo con la iglesia. La primera vez que sus hermanos vinieron a José, no reconocieron a José. De la misma manera que Cristo, la primera vez que se presentó delante de los judíos, no le reconocieron. La segunda vez sí le reconocieron, de la misma manera que cuando Cristo venga la segunda vez, los judíos reconocerán que Jesús es el Mesías. Son muy parecidos los dos. Los dos fueron aborrecidos por sus hermanos, tentados por sus hermanos, heridos por sus hermanos. Es más, hay un versículo mesiánico que dice que cuando Cristo venga, los judíos le dirán: ¿quién te ha hecho esas heridas en tus manos? Los judíos le preguntarán al Mesías: ¿quién te ha hecho esas heridas? Y él dirá: fui herido en casa de mis hermanos. No dirá: fui herido entre mis enemigos. No, ustedes, mis hermanos, me hirieron, pero no dejo de reconocer que son mis hermanos. Que las heridas no nos separen, que las heridas no rompan la hermandad entre nosotros. Sigamos al caballero de la cruz. Fue herido, pero todavía le llamaba a sus heridores hermanos, y a la casa de su padre, casa de sus hermanos. Fue vendido hacia Egipto. ¿Te puedes imaginar el rencor que hubiera podido coger aquel joven? Esto pasó en vivo y en directo, no Walt Disney. Estamos hablando de un niño de 17 años, hermanos, que su padre le tenía donde ponía a José que el sol no le dara. Era la niña de sus ojos, y de pronto se ve entre extraños, entre gente que no conoce, gente que no quiere saber nada de él, gente que quiere sacar provecho, porque su padre jamás quería sacar provecho de José. Un padre no quiere sacar provecho de sus hijos si le ama. No quería sacar provecho de José, aunque José tenía muchos dones, pero José fuera de su casa era un peligro, porque los dones que tenían atraían. Porque el que tiene talentos atrae. Pero hay un problema, es que hay gente que viene porque te ama y tú le haces bien con tus talentos. Y hay otros que solo vienen por los talentos que tú tienes. José fuera de la casa era un peligro. Un peligro porque era un imán que atraía. Pero había dos opciones: o gente que lo amara para desarrollar sus dones, o gente que se aprovechara de sus dones. Mira si era un peligro que dice la Biblia. Cuando Potifar vio que su Dios estaba con él, le puso sobre todos sus bienes, porque no le faltaba nada. Dice, y él mismo se dio cuenta que Jehová le había bendecido cuando José entró a su casa. Le acompañaba la bendición. A donde iba, el Señor iba con él. Él entraba en el pozo y el Señor estaba en el pozo. Él entraba en la casa de Potifar y el Señor estaba en la casa de Potifar. Él estaba en la cárcel, dice la Biblia, pero Jehová estaba con José en la cárcel. El Señor iba con él. La bendición le acompañaba, y es un peligro estar bendito al lado de gente que no te ama, porque amará más la bendición que tienes que la persona que eres. Atraes cuando tienes la bendición. José atraía a la gente porque tenía bendición, pero solo su padre le amaba sin bendición. Su padre le amaba por lo que él era y no por lo que él tenía. Era un peligro sacarlo de la casa, y él lo sabía. Le sacaron de la casa no de buenas maneras, le sacaron vendido, aborrecido, asateado, y pusieron amargura en su corazón. Imagínate este dolor tan grande. Y ahora han pasado 17 años.
José, que es rey de Egipto, hermanos. Los reyes de la tierra vienen a pedir a José pan. ¿Sabes quién viene? Sus hermanos. Si los puede aplastar con el dedo meñique sin usar el pulgar. Sus hermanos los ve. Y cuando les ve, qué trato tan impresionante. Un trato impresionante. Se les queda mirando y les dice, ustedes son espías y no son gente honrada. Ellos se quedan pasmados porque no le conocen, no saben quién es, pero José sí. Porque te voy a decir algo, todos aquellos que persiguen solamente tu bendición, solamente quedará en pie el que está bendecido. José estaba bendecido por Dios y José les conocía, ellos no. Y les dice, ustedes no son gente honrada. Son espías, han venido a espiar la tierra. Es ahí cuando Judá, esto lo he explicado algunas veces, le dice, Señor, nosotros no somos espías. Nosotros somos gente honrada. Somos 11 hermanos, hijos de un mismo padre. Pero date cuenta que no había mencionado a 12 hermanos, sino 11. A José le había excluido. Y José les dice, y yo os digo que vosotros sois espías. Tú me has dicho que sois 11 y sois 10. Dice, el menor está en casa. Hasta que no lo traéis, ustedes son espías. Meten a Benjamín, a Simeón en la cárcel. Van a buscar a Benjamín y cuando lo traen, José ve a su hermano de padre y de madre. El único que no le vendió porque era menor. Cuando lo ve, sale llorando por su hermano. Sale llorando, lo ve, se le revuelven las tripas. Dice la Biblia que se le volvió el corazón y se fue aparte a llorar. Y cuando se limpió las lágrimas les dijo, venid conmigo. Y les sentó y les puso de comer a todos. Date cuenta, estaba poniendo de comer a gente que le aborreció, a gente que le vendió, a gente que le asateó, a gente que pusieron amargura en su corazón. No era un hombre de 30 años cuando le vendieron, era un niño de 17. No había salido de las faldas de su padre y se encontraba en casas extrañas y ajenas, gente poderosa que lo podía matar y maltratar. Lo vendieron como esclavo, le sacaron falsos testimonios. Era horrible lo que le pasó a este hombre y allí estaba metido, y de pronto ahora les da de comer a las personas que le han asateado, que le han hecho mal. Les empieza a dar de comer. Y digo yo, no podemos nosotros ser como José. No podemos nosotros dar de comer a gente que nos ha hecho daño. No podemos tener ese corazón para Dios. ¿No nos ha perdonado nosotros el Señor? No somos una comunidad de gente perdonada, santificada y lavada por la sangre del Cordero. No podemos perdonar. Y escucha esto, José perdonó sin que todavía el Cordero haya muerto por él. José perdonó sin que todavía supiera que el Cordero murió por sus pecados, pero solamente mirando el rostro de Dios, el rostro del juez que juzga a los pecadores, le perdonó. Cuanto más nosotros, sabiendo que el juez se hizo Cordero y murió por los pecadores y nos perdonó nuestros pecados. Se empieza a dar de comer. Y cuando pasa el tiempo, ya terminan de comer, dice, venga, levantaros, marcharos. Y dice la Escritura que cuando se van, José mete su copa en el costal del pequeño y le dice al criado, ves, persíguelos y diles, ¿por qué habéis robado la copa de mi señor? Va corriendo y les dice, ¿por qué habéis robado la copa? Entonces Judá dice, yo confío en mis hermanos. El que tenga la copa que se quede esclavo. Empiezan a tirar los costales de trigo. Simeón, Benjamín, Zabulón, Judá, Aser. Y ninguno tiene la copa, pero cuando llega Benjamín, sale el trigo y sale la copa. Se miran entre ellos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? Le dice así en bajo, le dice Rubén a Judá, estamos pagando los pecados que cometimos con José en el pasado. Venga, vayamos otra vez donde José. Y cuando van donde José, ellos no sabían que era José. José les estaba esperando vestido de faraón, con su cetro en su mano, gobernando el mundo entero. Y ahora les dice José, ¿por qué me habéis tratado mal por bien?
¿No os he dado yo de comer? Sí. ¿No os he tratado bien? Sí. ¿No sabíais que yo era divino? ¿Y he adivinado que uno de ustedes me robó la copa? Judá se levanta y dice: Señor, no podemos hacer nada. La copa está ahí. Solamente te pido una cosa. ¿El qué? Por favor, te ruego que me dejes a mí como esclavo y que el pequeño Benjamín se vaya con mis hermanos. ¿Y por qué? Entonces le cuenta la historia, dice: porque nosotros no somos 11 hermanos. Nosotros somos 12 hermanos, hijos de un mismo padre. Y hace muchos años el pequeño se perdió, una mala bestia lo devoró. Él sabía que las malas bestias eran ellos los que estaban ahí, que habían devorado los sueños de José, habían devorado la juventud de José, le habían quitado a José el cariño de su padre. Ellos eran las bestias que habían hecho daño al niño José, eran ellos, pero no podía decirlo todo en ese momento. Dice: una mala bestia lo devoró y no sabemos dónde está. Mi padre todavía tiene luto por él, era el hijo de la mujer que más amaba. El único que le queda es el pequeño Benjamín. Si yo vuelvo a Canaán y no viene el pequeño conmigo, no podré yo ver el dolor de mi padre. Te ruego, por favor, te ruego, rey de Egipto, que se vaya mi hermano pequeño y yo me quedo aquí como esclavo. José se echa las manos a la cabeza y dice: esto es impresionante. El Dios de Jacob puede cambiar hasta los hijos de Israel. Este Judá me vendía a mí como esclavo. Decía en el capítulo 39, venderle. Ahora en el capítulo 41, Dios le ha tratado y es capaz de quedarse para que su hermano sea libre de la esclavitud. A mi Judá lo ha cambiado mi Señor. No aguanta ese choque de poder en el perdón. Entonces tira el cetro, se quita la corona y grita llorando: no os preocupéis, hermanos, no tengáis temor ninguno de vosotros, pues el que está delante es José, el que vosotros vendisteis para Egipto. Soy yo, vuestro hermano. Aleluya. Soy yo, vuestro hermano. Otro le dice: José, ¿cómo les llamas hermanos? Dile: soy yo vuestro enemigo. No, soy parecido a Jesús, he sido herido en casa de mis hermanos. Escucha, es normal que entre hermanos haya heridas, pero recuerda, la sangre por la que sale la herida es la misma sangre del que te hirió. Y a nosotros nos une una sangre preciosa, que es la sangre del Cordero de Dios. Cuando ha terminado todo eso de abrazarles, dice la primera pregunta: ¿vive aún el Padre? José sabía que la unión entre sus hermanos era la existencia del Padre. ¿Hay algo que nos motive más para estar unidos que no sea el Padre? ¿Necesitamos algo más para amarnos entre nosotros que el amor del Padre entre todos? ¿Algo más necesitamos? ¿Qué necesitas para mirar al que está a tu lado y decir: era un vil pecador como yo, era un perdido como yo, era un condenado como yo mentí y él robó, ese no robó, pero ese tenía orgullo y ese tenía envidia, todos los pecados contra él, pero él vino y murió a nuestros pecados y nos perdonó nuestros pecados, y ahora somos hermanos lavados por la misma sangre y tenemos el mismo Padre. ¿Hay algo más que nos tenga que unir que no sea el amor del Padre? No temáis, yo soy vuestro hermano. Dice María, ¿por qué va a profetizar solo Moisés? ¿Por qué? Y el Señor se entera y dice: no te metas con Moy, no te metas con Moy. ¿Y sabe lo que le pasa? Que se queda leprosa. Le salen sarpullidos en toda la piel. Y cuando le salen sarpullidos en toda la piel, leprosa blanca, le dice el Señor, pega un paso Moisés y dice: Señor, dice: sí, Moy, se ha metido contigo, no la voy a dejar. Escúchame una cosa, ¿qué quieres? Dice: es mi hermana.
Es mi hermana, Señor. Me ha criticado, pero es mi hermana. Y dijo el Señor, mira, si cualquiera escupiera el rostro de tu padre, ¿tú perdonarías? Dice, no, Señor. Dice, ya te ha criticado a ti. Estaba diciendo el Señor, es como que me ha escupido a mí. Por eso dijo el Señor, no la voy a sanar ahora. Fuera del campamento 7 días y después por amor a ti entonces la sano y que entre dentro de nuevo. Es mi hermana. No temáis, sois mis hermanos. Y ahora cuando van a buscar a Jacob, Jacob está esperando a sus hijos. José ya, él cree que lo tiene perdido. Y cuando se sientan con él le dicen, padre, te tenemos que decir una noticia. ¿El qué? Y le dice Judá, padre, José es un genio. ¿Cómo? Sí, padre, José es un genio. ¿Cómo que es un genio, hijo? Si José está muerto, mira, llevo pañuelo negro por él. Dice, padre, quítatelo, José es un genio. ¿Por qué me dices eso? Padre, tenía 17 años y ya era el mejor de la casa. Lo vendimos a las tierras forasteras y en casa de Potifar era el mejor. Lo metieron en la cárcel y se hizo el jefe de la cárcel. No sé qué tiene este niño, ahora es el rey de Egipto, padre. José es un genio, José está vivo. Y cuando se levanta Jacob y dice, pues vamos donde él, dice la Biblia que cuando van se encuentra con su José, lloran los dos, le ponen una buena tierra, le da cariño y amor y disfruta de su padre 17 años. Cuando el padre muere, sus hermanos entre ellos dicen, chavales, ahora José se va a vengar. Se va a vengar. ¿Y por qué? Decían ellos. Muy fácil, porque mientras vivía el padre, la existencia del padre nos unía. Pero ahora, ¿tú crees que va a perdonar a alguien lo que hicimos a José? Judá, ¿tú lo perdonarías? Di la verdad. Yo no, hermanos. Rubén, ¿y tú? Yo no. ¿Y tú, Neftalí? Yo no perdono. Si me hacen lo que hicieron a José, no perdono. El padre se ha muerto, ahora nos va a mandar a decapitar. Y ahora mira qué sutileza tenían. Van donde él de mentira y le dicen, José. Dice, sí, hermanos. Ha dicho el padre antes de morir, decirle a José que perdone lo que le hicisteis en el pasado y que lo olvide. Era mentira, no había dicho eso Jacob, porque Jacob se fiaba de su José. Sabía que no necesitaba aconsejarle que no tocara la estufa. José no la tocaba, sabía que quemaba. Era mentira. Pero cuando le dicen esto a José, Génesis 50:20, dice la Biblia, y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Estaba diciendo, no os preocupéis, lo he aceptado, me bendisteis, pero ustedes que me intentaron hacer mal, yo me puse en las manos de mi Dios. Por eso dijo Jacob profetizando, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. No estaba diciendo que era un árbol, estaba diciendo que era una rama pequeña, pero que se estaba agarrando al muro. ¿Has visto esas ramas pequeñas que van por el muro así? Esas son muy fuertes de quitar, y más cuando se ponen bien son muy fuertes. Dice, rama fructífera es José. No era un árbol, era una rama pero con fruto, porque desea Dios más una rama con fruto que un árbol estéril. Dios desea eso de su pueblo. Gente que quizá no sea grande, pero sea fiel. Gente que le ame, que no tenga grandes dotes ni elocuencia, pero que tenga fidelidad, porque no está buscando Dios gente grande, está buscando gente fiel, gente que le ame. Para la grandeza ya está Él, no te preocupes, Él es el alto de Jacob, pero Él está buscando gente que tenga fruto para Dios. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaltaron
pisotearon, le aborrecieron. Y tú dices, ¿y cómo me puedo mantener como José? Si a mí me han hecho daño como él, ¿cómo se mantuvo él? Ahí está el secreto. Mas su arco se mantuvo poderoso por los brazos del Dios de Jacob, por la mano del fuerte de Israel, por el nombre de la roca de Israel. Aleluya. Aleluya. Dile al que tienes a tu lado, eres mi hermano. Aleluya. Aleluya. Mira lo que dice el Señor en Mateo 6. Cuando el Señor estaba hablando de la oración, dijo: Padre, que estás en los cielos, santificado, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos. Amén. Ahora Jesús va a hablar, a recordar algo de la oración. Si tú hubieras hecho esa oración con tus discípulos, tú eres la maestra y tú el maestro de 12 discípulos. Les enseñas a orar y les dices esta oración. Y ahora tienes que hacer un resumen de esta oración para que sea eficaz. ¿Qué cogerías? Por ejemplo, te volverías otra vez a hablar del Padre, ¿verdad? Que eso es sensible. O a lo mejor del reino, que eso es autoritativo. O a lo mejor de santificado, para decir santificaos. Jesús, cuando terminó de orar, ¿sabe lo que recordó de la oración? El perdón. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Jesús sabía que toda la grandeza del Padre nuestro se concentraba en perdonar. Porque si no puedes perdonar, tu Padre no te perdona. Y un padre y un hijo regañados es un peligro. Si no perdonas, no te sometes a su reino. Y estar en sublevación contra el reino de Dios es un peligro. Tampoco le puedes decir, hágase tu voluntad, porque la voluntad de Dios es que perdones. Pero como no quieres perdonar, no le puedes decir, hágase tu voluntad. Y eso es un peligro. Tampoco puedes santificar su nombre, porque una de las partes de nuestra santificación es vivir en perdón como Cristo perdonó. Y si no podemos perdonar, todavía estamos en pecado. Por lo tanto, no podemos decir, santificado sea tu nombre. Pero el que no puede exaltar a Dios como Padre, como Rey, como Santo, ¿por qué le va a pedir el pan a aquel que no sabe honrar como Padre? ¿Por qué le vas a pedir el pan a aquel que deshonras? Por eso Jesús concentró su oración al final en el perdón, porque el perdón es la base para que con cariño le llames Padre. Para que con amor le digas, venga tu reino. Para que voluntariamente te sometas a su voluntad. Y después de haber exaltado a tu Padre con un corazón perdonador, le digas, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aliméntame, Padre. No estamos en rebeldía, no estamos en oposición, no estamos en guerra, estamos en paz. Yo perdono, tú perdonas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Otra cosita del Padre Nuestro. Voy a seguir un poquito más. ¿Me queda algo más? Mateo 18:34. Jesús habló de una parábola. Mateo 18:34. Jesús habló de un hombre que le perdonó el jefe sus bienes porque no podía pagar. Y luego este no supo perdonar a otro que le debía bienes. Y dijo el señor entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos para que pagase todo lo que debía.
Y Jesús terminó diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué dice? Dice, lo entregó a los verdugos para que pagase lo que debía. Jesús dijo, Padre, perdona nuestras... ¿Qué es una deuda? Algo que se debe. Cuando no perdonas a tu hermano, le debes el perdón. Porque tú también le debías a Dios y Dios gratis te lo dio. Y tú puedes decir, pero él necesita corresponder al perdón. Eso no te importa. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Él te debe el perdón como tú se lo debes a él, porque somos la unidad de una raza humana. Pero escucha esto, de la misma manera que tú le das el perdón gratis, así te lo dio Dios a ti. De manera que si tú no sabes dar gratis, Dios tampoco te lo da. Y tú dirás, entonces tengo que obrar, tengo que vivir en santidad para que Dios me bendiga. Eso es legalismo. Lo que pasa es que la gracia de Dios, que es gratis, Dios la ministra cuando hay arrepentimiento. Y arrepentimiento no es obrar en santidad, más bien es reconocer que no soy santo. De manera que antes de recibir la sublime gracia de Dios, me tengo que humillar reconociendo que soy un vil pecador. Entonces el arrepentimiento no me eleva, más bien me humilla. El arrepentimiento no me limpia, más bien declara mi inmundicia. El arrepentimiento no me declara limpio, más bien me declara inmundo. Por eso necesito ser limpiado. Por eso Jesús dijo, si vosotros no perdonáis, el Padre nos puede perdonar. Porque la gracia está condicionada al arrepentimiento. Pero como no te quieres arrepentir de no haber perdonado a tu hermano, entonces el Padre no te puede perdonar. Pero en el momento que tú perdonas, el Padre te perdona. Y te regala lo que tú has dado gratis. Él te lo da gratis, pero su perdón es mucho mayor. Porque tu perdón puede abrir la puerta a alguien para que entre en tu casa o podéis compartir una cena. Su perdón te abre la puerta de su casa y te sienta en su mesa, en el reino de Dios. Y allí puedes disfrutar de la compañía de Dios. Pero hay otra cosa, dice que el Padre os entregará a los verdugos. ¿Sabe lo que significa la palabra verdugos? En griego lo que Jesús dijo es basinestes, que significa torturador. Es decir, la propia falta de perdón te tortura si sabes que Dios te ha perdonado. Porque tú dices, ¿cómo no voy a perdonar si me perdonó a mí el Señor? Te tortura la propia falta de perdón. Y con esto terminamos. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y versículo 22. Dice el apóstol Pablo. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Date cuenta que el texto está unido. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. Porque el que se aira y guarda rencor y deja que los días, el sol, pasen sobre esa falta de perdón, le dais lugar al diablo. Y la palabra no deis lugar significa no le deis, en griego, oportunidad. Porque la falta de perdón incluso trae enfermedades físicas. El odio trae enfermedades físicas. De manera que le damos a Satanás el paso para que destruya nuestra comunión con Dios. Porque mientras no perdonamos, el Padre no perdona. Y si no hay perdón, no hay sangre. Si no hay sangre de Cristo, no estamos limpios. De manera que no estamos santificados. Y le estamos dando lugar para que entre en nuestra casa. Y entonces, rompida la comunión, se rompe el cerco. Ni deis lugar al diablo. Hay otro verso que también dice, 2 de Corintios capítulo 2. Dice, el que vosotros perdonáis, dice el apóstol, yo también. Bueno, os voy a explicar un minuto la historia. Resulta que en la iglesia de Corintios, un jovencito se lió con la mujer de su padre. No su madre, con la mujer de su padre.
El apóstol Pablo se enfadó. Dijo, tirar a ese perverso, le llamó perverso. Tirar a ese perverso de entre vosotros. Lo tiraron de la iglesia. El Señor lo trató en tristeza y volvió de nuevo arrepentido. Y ahora dice el apóstol Pablo, si vosotros le habéis perdonado, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Y si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice, yo lo he perdonado, dice, no ignorando las maquinaciones de Satanás, porque el apóstol Pablo sabía que detrás de la falta del perdón estaba Satanás haciendo maquinaciones. Y ahora Santiago capítulo 4, con este texto terminamos. ¿Ha visto cómo está unido la falta del perdón al diablo? Airaos, pero no pequéis, no deis lugar. He perdonado para que Satanás no gane ventaja. ¿Ha visto que está unido la falta del perdón y Satanás? La falta del perdón y Satanás están casados y no se han pedido el divorcio. Cristo y el perdón están casados y siempre seguirán por siempre así. De manera que quien guarda rencor se ha casado con Satanás. Quien perdona se casó con Cristo. Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemiga contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amiga del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos alegra celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble carácter, purificad vuestro corazón. Date cuenta que empieza con la falta de perdón. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Son de los deseos carnales. Pero termina diciendo, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá. Porque cuando uno sabe perdonar, le resiste. Cuando uno no sabe perdonar, le abre la puerta. 3 versículos que se muestra la falta de perdón y Satanás. Efesios 4, 22 en adelante. 2 de Corintios 2, 2 y Santiago capítulo 4. Pero Jesús dijo, Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Tú puedes hacer esta oración? Si no puedes hacerlas, está en un peligro, porque no puedes llamarle ni Padre, ni venga a tu reino, ni hágase tu voluntad, ni siquiera el pan nuestro de cada día. No nos metas en tentación, ni líbranos del mal, ni tampoco reconozcas que suyo es el reino. ¿De qué te vale reconocerlo si vives tu propia vida y vives tu propia causa? Pero cuando uno perdona, entonces es perdonado. Cristo nos perdonó. Perdonemos también nosotros. Él nos lavó con su sangre. Perdonemos también nosotros. La causa principal de la falta de perdón es el orgullo. El orgullo es recordado por la herida de lo que te hicieron. Recuerdas la herida y el orgullo sale y no perdonas. Cristo tuvo heridas, pero no tuvo orgullo. Por eso dijo, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Perdonó en la cruz y salvó a un ladrón. Si perdonáramos más, la iglesia salvaría a mucha gente. Es hora de que la iglesia sea la comunidad que Cristo quiere que sea. Una iglesia de perdonados entre nosotros y entre nuestro Dios y nosotros. Gente que fue perdonada y que sabe perdonar. Levanta tus manos, vamos a orar al Señor en este momento. Y dir al Espíritu Santo, Señor, yo quiero perdonar al que me ha ofendido. Yo le debo el perdón, como también le debo a Dios la vida. Le debo el perdón como Él me lo debe a mí. Señor, si tú me has perdonado, si has perdonado mis pecados que tanto daño te han hecho, ¿te hace más daño a ti una pequeña mentira que las heridas de José que le causaron sus hermanos? ¿Te hace más daño a ti, Señor, una mirada que no te agrade que las saetas que usaron los hermanos de José contra José? Y aún así tú perdonaste, Señor.
Perdóname, Señor, por no saber perdonar. Dame el arte de saber perdonar como tú. Pon en mí un espíritu perdonador, Padre. Perdona mis ofensas, como también perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados. Gracias, Padre. Señor, bendice a los enemigos, a los que nos ultrajan y nos maldicen. Bendícelos, Señor. Jesús lo dijo, ora por tus enemigos, porque Jesús sabía lo que acarreaba la falta de perdón. Pídele al Padre que los bendiga ahora. Y cuando tú oras por bendición por aquellos que te han hecho daño, el Señor te bendice a ti, porque te estás comportando como su Hijo Jesús. Aleluya. La persona que más se parece a Cristo es la que perdona, porque Jesús fue ofendido pero perdonó. Oh Dios, si alguien a partir de hoy va a querer perdonar de todo corazón las ofensas, ponte de pie en el lugar donde estás. Ponte de pie si tomas esta decisión. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. No se puede sentir perdonar. Esto es una decisión en el corazón. Hay gente que te ha hecho daño. A mí también hay gente que me ha hecho daño. Gente que también me ha hecho daño, hermanos. Pero yo voy a la presencia del Señor. Oro por ellos, les perdono. Si tú también quieres perdonar, pues ahora perdona y bendice, perdona y bendice. Él te perdonó, sí, Él te perdonó el Señor. Perdonó tus pecados, te lavó con su sangre. Ponte en su presencia y vas a sentir el cariño de Dios. Escucha, a la persona que te ha ofendido y que crees que es mala, siente Dios tanto cariño por él que como por ti. Y me dirás, ¿por qué? Si me hizo daño. Porque antes de hacerte daño a ti, le hizo daño a Dios. Porque pecó, pero aún así el Señor en la cruz se entregó por él. Tiene tanto cariño el Señor por el que te ha ofendido que como por ti. De manera que tú debes de sentir el cariño de Dios por las personas que te han ofendido. Porque todos ofendemos muchas veces de palabras, dice el apóstol Santiago. Padre, gracias por tu pueblo. Ellos se ponen en pie en señal de que quieren perdonar. Y yo te ruego, Padre, que pongas un espíritu perdonador en tu pueblo. Señor, que sepan perdonar a los enemigos. Señor, que seamos una comunidad de perdón.